Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y pertenecemos al curso 4.1. Nosotros vamos a hablar acerca de la historia de modos de producción y pensamientos económicos. Los que conforman este grupo son Doménica Álvarez, Dayana Peñafiel, Karina Quinde, Dylan Marcillo, Carlos Macías y mi persona, Ana Solís. Ahora bien, vamos a hablar acerca de lo que es la línea del tiempo de los modos de producción. Primero tenemos el comunismo primitivo para empezar. El comunismo primitivo data en el periodo de la prehistoria. Su estructura social era sin clases sociales y sin Estado, colectividades de individuos libres. La división de las tareas se daba por actitudes, por sexo y por la edad. Ahora bien, todos disponían de sus instrumentos de producción, sus utensilios y sus armas. Los grupos nómadas, ya que ellos eran nómadas, desarrollaban innovaciones como el control del fuego y el uso del arco y la flecha para la caza. Su civilización se representa en las primeras sociedades primitivas. Gracias. Bueno, mi nombre es Carlos Macías y voy a hablar acerca del modo de producción asiático, que este surgió alrededor de 4000 años antes de Cristo y también que 500 años antes de Cristo, que esto fue en el cuarto milenio, que apareció junto a las primeras civilizaciones que eran agrícolas. La estructura social de este era basada en un gobierno que estaba centralizado y teocrático. También era encabezado por un despota que era una clase dirigente que administraba todas las comunidades que eran campesinas, que sostenían la producción, al igual que administraba lo que debía de ser pagado al gobierno. También las innovaciones tecnológicas que incluyeron sistemas a gran escala para la agricultura intensiva y para grandes obras. También para las obras públicas que eran organizadas colectivamente. Un ejemplo que se podría poner aquí que representaría sería el sistema organizado que fue en la antigua China, que se caracterizaba por tener una propiedad colectiva y tenía un control de toda la producción agrícola. Gracias. Buenos días, mi nombre es Karina Quinde y yo les voy a hablar sobre el modo de producción esclavista. El modo de producción esclavista surgió aproximadamente entre el año 500 a.C. y el siglo IV después de Cristo. Su sociedad estaba dividida en dos principales grupos, que son los propietarios de esclavos, que eran terratenientes y comerciantes, y los esclavos, quienes eran explotados para mantener la producción. Entre sus avances se destaca perf- el perfeccionamiento de los oficios, la división del trabajo, el incremento de la producción agrícola y la aparición del comercio con monedas metálicas. Un ejemplo de aquello es el sistema que fue el Imperio Romano, cuya economía se sustentaba en el trabajo de los esclavos y la conquista de nuevos territorios. Gracias. Buenos días, mi nombre es Dayana Peñafiel y yo voy a hablar sobre el modo de producción feudal. Este modo de producción surgió entre los siglos X y XV en Europa Occidental. La sociedad estaba organizada en jerarquías formadas por el rey, la nobleza, el clero, los vasallos y los campesinos. Estos últimos trabajaban las tierras de los señores a cambio de protección y una pequeña parte para su propio cultivo. En esta época se difundieron innovaciones como los molinos de agua, el uso del hierro en herramientas agrícolas y la rotación de cultivos, lo que favoreció la producción y el comercio. La Europa de la Edad Media, especialmente entre los siglos X y XIII, es el ejemplo más representativo de este sistema, en donde los territorios se organizaban en feudos dirigidos por señores feudales. Gracias. Buenos días, mi nombre es Doménica Álvarez y el día de hoy le voy a hablar sobre el modo de producción capitalista. Esta surgió en Inglaterra entre los siglos XVI y XVII, tras la desintegración del feudalismo, consolidándose con la Revolución Industrial.
Cabe destacar que a pesar que fue luego del feudalismo, demoró como 2 siglos en poder asentarse y donde tuvo su más apogeo este modo de producción. Su estructura social se basó en la propiedad privada de los medios de producción, es decir, las fábricas, las herramientas, entre otros. Y su estructura social se dividía en lo que era la burguesía, que eran los dueños del capital, los dueños de las fábricas, los que tenían el dinero, y el proletariado, que eran trabajadores, que vendían su fuerza de trabajo. Pero esto no se alejaba tanto de lo que venía siendo antes, lo que era la esclavitud, por así decirlo, porque eran totalmente mal pagados y no tenían mayores derechos. Entre sus innovaciones destacaron el uso del vapor, la electricidad y el desarrollo tecnológico, impulsado por la Segunda Guerra Mundial. Y un ejemplo de la civilización capitalista podría ser Singapur, con su economía de libre mercado y altamente desarrollada. Gracias. Buenos días, mi nombre es Dylan Marcillo y el socialismo nace a finales del siglo XIX como una respuesta al sistema capitalista. Su principio fundamental es la prioridad colectiva de los medios de producción y una gestión económica centralizada por parte del Estado. Este modelo busca una estructura social igualitaria donde la fuerza laboral administra los recursos y la producción para el beneficio común. Dentro de este marco, el desarrollo tecnológico se orientó prioritariamente hacia el bienestar social, manifestándose en la aplicación de la robótica, la planificación centralizada y el aumento de la productividad. Un ejemplo histórico de este sistema de producción fue la Unión Soviética, o más conocida como la URSS, que se estableció en la Revolución Rusa en 1917. Le sigue el modo de producción comunista. Tiene sus orígenes teóricos en el siglo XIX con los planteamientos de Karl Marx y Friedrich Engels, siendo implementado en la práctica durante el siglo XX. Su base social reside en la eliminación de las clases sociales y la propiedad privada, favoreciendo en su lugar la propiedad colectiva y la cooperación en todos los procesos productivos. En este sistema, el avance tecnológico tiene como fin primordial la satisfacción de las necesidades de la comunidad, distanciándose del objetivo de la acumulación de capital. Estas innovaciones se aplican directamente en la planificación y en la producción comunitaria. Un ejemplo contemporáneo de este sistema es Cuba, que se mantiene bajo el liderazgo del Partido Comunista. Gracias. Ahora bien, ya que hemos conocido esa parte, vamos a hablar acerca del pensamiento económico de las escuelas. Tenemos un cuadro comparativo donde podemos empezar con la Edad Antigua. Esta era principalmente representada por Confucio, Platón, Aristóteles y Jenofonte. El contexto histórico de este periodo se caracteriza por el sistema de la religión y el poder político. Estaban estrechamente ligados. Babilonia tuvo un gobierno teocrático, China un sistema feudal bajo el emperador, Grecia desarrolló las polis que fomentaron el pensamiento filosófico y Roma destacó por su religiosidad y su sólida organización social y jurídica. Ahora bien, las ideas que ellos propusieron era que Babilonia impulsó las primeras instituciones monetarias y el trueque. En China, Confucio promovió un Estado fuerte con políticas económicas acordes a las necesidades del emperador. En Grecia se diferenciaron la economía doméstica y la cremástica. Y en Roma desarrollaron conceptos económicos como el precio, el dinero y los préstamos que influirían en el pensamiento escolástico. Ahora bien, como críticas podemos decir que no surgió una ciencia económica como tal, pues las ideas se basaban más en principios morales, religiosos y políticos que en un análisis económico estructurado. Ahora bien, con el tiempo tenemos lo que es la economía antigua y medieval, que esta está también representada por Aristóteles, San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Durante la Edad Media surgió lo que es la escolástica, impulsada por monjes
dominicos y franciscanos que buscaban conciliar la razón con la fe, aplicando principios religiosos a la vida cotidiana y a la economía. En este tiempo predominaba el sistema feudal, donde los señores otorgaban tierras a los campesinos a cambio de tributos y protección, mientras que el monarca poseía el territorio, aunque con poder limitado. Ahora bien, las ideas que ellos daban se trataron temas aristotélicos como la propiedad privada, la usura y la justicia en los precios, destacando la teoría del justiprecio. Para la primera escolástica, la economía era simplemente una serie de preceptos morales diseñadas para asegurar una conducta apropiada en el mundo económico. Asimismo, como las limitaciones, es que el pensamiento económico estuvo profundamente influenciado por la teología, ya que los monjes escolásticos buscaban armonizar la fe con la razón en todos los ámbitos del conocimiento. Ahora tenemos lo que es la Escuela Salamanca, que no es tanta diferencia respecto a las limitaciones. Esta está principalmente representada por Francisco de Vitoria. Tras el descubrimiento de América, empieza la etapa histórica marcada por la hegemonía española. Quiere decir cuando ellos estaban en su mayor ípice de la conquista. De esta forma llegamos al siglo XVI, en el que España se tratan varios temas políticos, jurídicos o económicos que tendrían repercusión mundial. De esta manera, el nuevo continente tiene una repercusión muy relevante para la economía española, lo cual se convierte en un objetivo para la agrupación de teólogos pertenecientes a la Universidad de Salamanca. Ellos proponían la teoría cuantitativa, que justificaba que los comerciantes subieran el precio de las mercancías teniendo en cuenta la inflación producida por el aumento de la masa monetaria en circulación. Asimismo, también propusieron la teoría del intercambio del dinero, según su poder adquisitivo. Justificaba que los cambistas recibieran más dinero en las plazas en las que éste abundaba. Ahora bien, una de las críticas de las cuales todas tienen en común es que desprendían sus enseñanzas del análisis de las Sagradas Escrituras. Gracias. Hablaré acerca de los principales representantes de la escuela mercantilista. Uno de los representantes fue Baptiste Colbert, que impulsó el libertarismo en Francia. También fomentaba la industria y lo que era el comercio y la intervención que era estatal. Otro representante que tenemos es Thomas Hume, que fue un economista inglés que defendía la acumulación de las riquezas que tenía por el aumento de la exportación y la reducción de las importaciones. También Antonio Serra, que era un italiano que también destacó porque tenía una importancia para mantener la balanza comercial positiva para el crecimiento económico de esta época. Igual que Jean Bodin, un filósofo y economista francés, aportó ideas sobre la soberanía al Estado y sobre el papel que tenían en la economía. Este de aquí se desarrolló como entre los siglos XVI y XVIII en lo que es Europa. También tuvo una parte del absolutismo monárquico, cuando los estados buscaban consolidar un poder político y económico. Durante esta época estuvo marcado lo que fue el colonialismo, también la expansión marítima y el aumento del comercio internacional, que ya eso se desarrolló por lo que era la acumulación de metales preciosos en las colonias y el control del comercio, que fueron especializados para, para fortalecer los reinos que había en Europa, que eran en Francia, en España y en Inglaterra. También unas ideas que tuvieron fue que sostuvo la riqueza de las naciones, porque esta dependía de la acumulación que tenían de oro y de metales que minaban. También la balanza comercial, que era favorable, porque promovía todas las importaciones y limitando las importaciones para que se mantenga en lo que es este estado. Una de las críticas que tuvo fue por un economista llamado Adam Smith, quien argumentó que la verdadera riqueza no era de las acumulaciones de metal, sino de la producción que era de esta. También, también cuestionó sobre la dependencia del coleccionismo y de la explotación laboral que se daba. De la escuela fisiocracia,
Uno de los representantes fue Francis Kessner, que este fue un médico económico francés, creador de la tabla económica y del concepto de producto neto. Junto a esto también hubieron otros que ayudaron a difundir las ideas entre los años 1757 y 1775. Esta de aquí surgió ya durante el siglo XVIII, en una ilustración que se reaccionó como el mercantilismo, el cual que tuvo su desarrollo bajo el régimen antiguo, cuando el país estaba atravesando la crisis económica y un debate de papeles de Estado en la economía. También propuso sustituir la economía basada en el comercio y la acumulación para que ésta se sustentara de los agricultores, considerando la fuente que era de este Estado. Una de las ideas que era que defendía el principio de laissez-faire, que promovía la libertad económica y y la mínima interacción con el Estado, considerando que la agricultura era la actividad que realmente daba una producción y la que ayudaba a que se mantenga la economía. También que se planteaba con un sistema fiscal único que era centrado en los impuestos, también sobre lo que era el alquiler de las tierras y los comercios que serían libres para todo agricultor, fortaleciendo la monarquía ilustrada para que se garantice el cumplimiento de todas las leyes. Una de las críticas fue que su enfoque exclusivo a la agricultura ignoraba la importancia también de las industrias y del comercio de la generación de riqueza, ya que muchos sectores o comerciantes, recaudadores de impuestos también se pusieron a la idea, ya que amenazaban los intereses que ellos tenían. Buenos días, Escuela Clásica. En la Escuela Clásica tenemos los principales representantes que fueron Adam Smith, David Ricardo, John Stuart y Thomas Malthus. En la Escuela Neoclásica, sus representantes fueron Alfred Machar, Karl Menger, Irving Fisher, William Jones y Leon Wallace. Dentro del contexto histórico, se dice que la escuela clásica se caracterizó por la transmisión del feudalismo a una sociedad industrial y del mercado, con un enfoque en lo que era el liberalismo económico. En la escuela neoclásica, la aparición del pensamiento neoclásico se caracterizó por la finalización de la etapa del capitalismo de libre concurrencia y se dio inicio a lo que es el capitalismo de competencia imperfecta, con el surgimiento de lo que fueron los monopolios y la consiguiente fase imperialista. Dentro de las ideas, la escuela clásica se dice que se basa en lo que son las creencias en que el ser humano es más racional y libre de albedrío. En lo que es la economía, esta enfatiza lo que es la intervención estatal y autorregulación del mercado, confiando así en que el egoísmo individual y la división de trabajo conducen al crecimiento económico. En la escuela neoclásica, la racionalidad de los agentes económicos, el análisis marginal y la idea de que los precios se determinan por el equilibrio entre oferta y lo que son las demandas, resultando así en una asignación eficiente de los recursos con la mínima intervención estatal. En lo que son las críticas, la escuela clásica se dice que es incapaz para explicar lo que son las crisis económicas como la Gran Depresión, limitando así el enfoque de la demanda agregada en comparación al modelo keynesiano y la omisión de conceptos como la desigualdad de ingresos y lo que es la explotación de trabajo. En la escuela neoclásica, su exclusivo enfoque en la racionalidad del hombre económico, que a menudo ignora factores humanos como son las emociones y los sesgos. Otra crítica apunta a los modelos estáticos que no se consideran el tiempo ni la inestabilidad,
y se basan en supuestos de información perfecta y mercados eficientes que no reflejan la realidad. Gracias. El marxismo y la escuela austríaca surgieron en contextos distintos del siglo XIX, respondiendo a problemáticas diferentes. Por un lado, la escuela marxista o marxismo, con sus principales representantes Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin y León Trotsky. Esta surgió en el siglo XIX como una respuesta a los problemas del capitalismo industrial. Esta propone que la historia de las sociedades se entiende a través de la lucha de clases y los modos de producción, analizando cómo las condiciones materiales influyen en la organización social. Desde esta visión se plantea la necesidad de que el proletariado transforme la sociedad. Sin embargo, se le ha criticado porque en algunos casos los regímenes que adoptaron sus ideas terminaron en gobiernos autoritarios y se alejaron del pensamiento original de Marx y Engels. Por otra parte, la escuela austríaca, entre sus principales representantes se encuentran Karl Menger, Eugen von Bauer, Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek. Esta surgió en Viena a fines del siglo XIX como respuesta a la escuela histórica alemana. Esta corriente defendía que la economía podía explicarse mediante teorías generales basadas en la acción individual y la valoración subjetiva de los bienes. Promovía la libertad económica como base para la libertad política. Aún así, ha sido criticada por su enfoque excesivamente individualista, por rechazar la intervención del Estado y por alejarse de los métodos cuantitativos utilizados en otras corrientes económicas. Gracias. Ok, ahora vamos a comparar la escuela keynesiana y la escuela de Chicago. La escuela keynesiana, sus principales representantes fueron John Maynard Keynes, John Robinson, Paul Samuelson, James Tobin, John Hicks y Franco Modigliani. El contexto histórico de esta escuela es debido a la Gran Depresión ocurrida en 1930 como respuesta a la crisis económica y al elevado desempleo, desafiando la idea de que el mercado se autorregula automáticamente. La idea central de esta escuela fue que cuestionó el modelo económico clásico al destacar el papel de la demanda agregada, el potencial de desempleo involuntario, así como la rigidez de precios y salarios y la necesidad de la intervención gubernamental para estabilizar la economía. Estas ideas tuvieron un impacto significativo en la política económica e influyeron en el desarrollo de la teoría macroeconómica en la época posterior a la Gran Depresión. La crítica o limitaciones de esta escuela fueron que su tendencia a enfocarse en el corto plazo en lugar de largo plazo, así como su debilidad para abordar la inflación, como se vio en la década de 1970, y una suposición poco realista de que el gasto público es simple, eficiente y libre de corrupción. Ahora, la Escuela de Chicago. Sus principales representantes fueron Milton Friedman y George Stigler. Otros economistas destacados de esta escuela fueron Gary Becker, Ronald Coase, Theodore Schultz y Merton Miller. El contexto histórico de esta escuela surgió en la Universidad de Chicago en la década de 1930, en un contexto de posguerra marcado por una expansión significativa del gasto público y las regulaciones, lo que generó un debate sobre el papel del Estado en la economía. Esta escuela se desarrolló en un momento en el que las teorías de Keynes, que defendían la intervención estatal para estabilizar la economía, dominaban el pensamiento económico. Ideas de esta escuela. Esta escuela defendía que el mercado es estable y que las crisis surgen por la intervención estatal. Milton Friedman explicó la Gran Depresión como la contratación monetaria, no por falta de inversión. Su enfoque pro-mercado incluye teorías del consumo, expectativas racionales, capital humano y crítica a la intervención del Estado para estabilizar la economía. Además, amplió su análisis a temas sociales y legales como el matrimonio, la esclavitud y los cambios demográficos. Las críticas o limitaciones de la Escuela de Chicago fue por sus políticas de desregulación y privatización, acusadas de aumentar la desigualdad y favorecer a los más ricos.
Sus ideas se aplicaron en contextos autoritarios como la dictadura de Pinochet, lo que generó cuestionamientos éticos. Además, se le atribuyen efectos negativos a largo plazo, como crisis financieras por la falta de regulación. Su monetarismo extremo y la resistencia a políticas keynesianas también han sido debatidos por economistas y gobiernos. La Escuela Económica Institucional tiene como representantes a Thorstein Veblen, John Commons, Wesley Mitchell, John Maurice Clark, Walton Hamilton y Clarence Ayres. La economía institucional nació como una crítica a las corrientes clásicas y neoclásicas por haber omitido el rol crucial de las instituciones, como las reglas, los derechos de propiedad y las estructuras de autoridad en el análisis económico. Esta escuela, que cobró relevancia tras la Primera Guerra Mundial, busca integrar factores históricos, jurídicos y culturales, pues estos influyen a la conducta individual y moldean la evolución económica. Su idea postula que los procesos económicos se desarrollan dentro de un entorno social, cultural y político, donde las instituciones, entendidas como las reglas del juego, estructuran la interacción humana y definen el desempeño económico a largo plazo. A diferencia del modelo neoclásico, esta escuela propone una racionalidad limitada, influida por el entorno, y subraya que los costos de transición son clave para justificar el cambio institucional y el desarrollo social. Sin embargo, el enfoque institucional no está exento de críticas. Se le cuestiona por mantener elementos neoclásicos como el individualismo metodológico y el análisis costo-beneficio. Teóricos como Hayek dudan de la viabilidad de un diseño institucional centralizado debido a la complejidad de la información. Además, la escuela adolece de ambigüedad en la definición del término institución y de una falta de homogeneidad teórica, ya que sus nuevas vertientes se han distanciado de los principios fundacionales. Ahora, la escuela neoliberalista tiene como representantes a Friedrich Hayek, Milton Friedman, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. El neoliberalismo emergió y ganó popularidad durante las décadas de 1970 y 1980 como una respuesta al colapso del anterior modelo económico keynesiano y socialdemócrata, caracterizado por un Estado fuerte y garante del bienestar, el cual falló debido al desequilibrio fiscal y la inflación. Ante esta crisis, las ideas neoliberales promovidas por teóricos como Friedman y Hayek fueron adoptadas por líderes como Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Su idea procapitalista se fundamenta en la libre competencia y en la máxima confianza en el mercado para la asignación eficiente de recursos. Sus principios clave influyen en la reducción de impuestos a la producción, la privatización de servicios y la eliminación de barreras al comercio. Aunque busca disminuir los poderes estatales, el Estado no desaparece. Su nuevo rol es el de desarrollar y proteger los mercados mediante tratados libre de comercio y atracción de inversiones extranjeras y el mantenimiento de un banco central autónomo. El modelo, el modelo es el objeto de importantes críticas. Se le acusa de economizar todos los aspectos de la vida, priorizando el afán del lucro individual incluso sobre el bienestar social. Los críticos señalan que la fe absoluta en el mercado genera gran desigualdad social, pues favorece la acumulación de capital en la cima mediante la concesión de privilegios y bajos impuestos a las corporaciones, desfavoreciendo a la mayoría de la población. Muchas gracias por su atención.